Radio Revista inicia con el informe distrital, una mirada crítica y comprometida de lo que sucede en el escenario educativo del Distrito Capital. Saludamos en la mesa de trabajo al maestro Carlos Munévar, fiscal de nuestra organización sindical. Compañero, bienvenido. Los micrófonos son para usted. Un saludo, compañeros y compañeras. Lo que hoy ocurre en la educación pública de Bogotá no es una suma de errores ni una cadena de improvisaciones administrativas. Es una estrategia política deliberada, estructurada y consciente. La Secretaría de Educación de Isabel Segovia inicia el año 2026 consolidando un modelo autoritario, regresivo y abiertamente antisindical, orientado a desmontar los acuerdos colectivos, estigmatizar la labor docente, quebrar la organización del magisterio y del personal administrativo y debilitar el carácter público de la educación. Desde el inicio del año se ha desplegado una campaña sistemática de ataque al magisterio bogotano, estigmatización de la protesta social, deslegitimación de la organización sindical y criminalización de la movilización y protesta docente. Se pretende instalar un relato perverso en el que los maestros y maestras aparecemos como el problema estructural del sistema educativo, como los responsables de su crisis y como el obstáculo para la calidad educativa. Para sostener ese relato, la administración instrumentaliza un estudio de la Universidad Nacional que señala que desde el 2012 se han perdido 185 días de clase. Pero lo que ocultan deliberadamente es la verdad de fondo. No explican las causas, no explican el contexto, no explican la historia de esas movilizaciones. Porque las luchas del magisterio no han sido capricho ni irresponsabilidad. Han tenido siempre dos ejes centrales y legítimos: la lucha por los recursos para dignificar la educación pública y la defensa del sistema educativo frente a la privatización. Cada paro, cada marcha, cada movilización ha sido una respuesta a la desfinanciación, a los recortes presupuestales, al abandono de la infraestructura, a la precarización laboral, al incumplimiento de acuerdos colectivos y a los intentos sistemáticos de convertir la educación en un negocio. Todo esto impulsado por sectores de derecha que, así como en el pasado, hoy también continúan desde la Secretaría de Educación fortaleciendo un modelo neoliberal y privatizador. Hoy el discurso oficial busca invertir la realidad, culpar al magisterio y absolver a quienes desde el Estado históricamente han abandonado al sector educativo, criminalizar la protesta y encubrir la desfinanciación, estigmatizar al docente y legitimar el autoritarismo. En medio de este conflicto laboral, la Secretaría de Educación rompe el diálogo social real, bloquea la negociación colectiva y pretende que sostengamos una mesa bipartita vacía de contenido, convertida en un mecanismo de simulación institucional, sin decisiones políticas, sin respuestas reales y sin soluciones concretas. Mientras dicen dialogar, utilizan los canales oficiales para el ataque político contra el magisterio, promoviendo la criminalización de la protesta y el desprestigio sistemático de nuestra labor en las aulas. De forma simultánea, imponen circulares unilaterales que destruyen la inclusión educativa, debilitan la orientación escolar y desorganizan el funcionamiento de las instituciones en colegios que además inician clases sin condiciones mínimas de dignidad e infraestructura. La circular 01 del 9 de enero del 2026, que modifica arbitrariamente la circular 24, golpea directamente a docentes con afectaciones en salud, negándoles protección laboral y dignidad humana. Se suman los traslados arbitrarios de docentes orientadores, el desmonte de la flexibilidad horaria en la educación de jóvenes y adultos y la liquidación progresiva de derechos históricos como las semanas no presenciales de abril y octubre en abierta violación del decreto 1631 de 2021. Este cuadro se agrava con la politización del pago oportuno de salarios, utilizando además como instrumento de presión política, profundizando el ataque hacia el sindicato, generando incertidumbre económica y generando un debate innecesario contra el gobierno nacional. De forma paralela, se incumple el acuerdo colectivo laboral 2024-2026 con administrativos y se mantiene su explotación. Se niega el ajuste de los manuales de funciones, la ampliación de planta, la modificación de la resolución 962, sosteniendo la sobrecarga, el maltrato institucional y la precarización del trabajo. Se incumplen derechos básicos como el Día de la Familia, la reposición de tiempo, el cierre de gestión, la creación de grupos internos de trabajo y el reconocimiento por funciones de coordinación. Todo esto configura un modelo de gobierno educativo represivo basado en la imposición, la regresividad social y el desprecio por una organización sindical como la ADE, que siempre ha luchado por la educación pública y por los niños y niñas de la ciudad. Viola principios de progresividad,
favorabilidad y realidad del derecho laboral colectivo y erosiona las bases mismas del Estado Social de Derecho. Por eso afirmamos con absoluta claridad, esto no es un conflicto técnico, no es un problema administrativo, no es un malentendido institucional, es un proyecto político contra el magisterio, contra la organización sindical y contra la educación pública. Y ante esta ofensiva antisindical, como integrantes del Comité Bipartito de Seguimiento de los Acuerdos, debimos suspender esa mesa por falta de voluntad de diálogo de parte de la administración, que la convirtió en una fachada sin contenido, sin decisiones y sin respuestas. No hay diálogo donde hay imposición, no hay negociación donde hay autoritarismo, no hay concertación donde hay desprecio. Por eso la responsabilidad política recae directamente sobre Isabel Segovia, que es la arquitecta de esta ofensiva contra el magisterio y contra los trabajadores de la educación. Nuestra lucha no es corporativa, es social, no es sectorial, es democrática, es una lucha ética, es una lucha colectiva. No estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo los derechos que nos ganamos en las calles. No estamos defendiendo unos cargos, estamos defendiendo lo público. No defendemos intereses de particulares, defendemos la educación como un derecho fundamental. Por eso, compañeros y compañeras, la salida de este conflicto laboral es la calle. Por eso los llamamos a organizarse en las instituciones educativas, a tomar conciencia de la situación, a movilizarse, a organizarse, a mantenerse firmes, a seguir en pie, porque la educación pública no la vamos a permitir que se privatice, porque nuestra dignidad como docentes no la vamos a negociar y porque no vamos a permitir que nuestra organización sindical se quiebre. Por eso, la historia lo demuestra. Cada derecho conquistado en la educación pública se logró luchando y cada intento de arrebatárnoslo lo enfrentaremos con organización, conciencia y unidad. Compañeros y compañeras, las calles nos esperan.